La física es la ciencia natural que estudia la naturaleza de los componentes y fenómenos más fundamentales del universo, como lo son la energía, la materia, la fuerza, el movimiento, el espacio-tiempo, las magnitudes y propiedades naturales fundamentales y las interacciones fundamentales. El alcance de la física es extraordinariamente amplio y puede incluir estudios tan diversos como la mecánica cuántica, la física teórica y la óptica. La formulación de las teorías sobre las leyes que gobiernan el universo ha sido un objetivo central de la física desde tiempos remotos. La clave del desarrollo histórico de la física incluye hitos como la ley de la gravitación universal y la mecánica clásica de Newton. La comprensión de la naturaleza de la electricidad y su relación con el magnetismo de Faraday, la teoría de la relatividad especial y teoría de la relatividad general de Einstein, el desarrollo de la termodinámica con James Prescott Joule y Sadi Carnot, y el modelo de la mecánica cuántica a los niveles de la física atómica y subatómica con Louis Victor de Broglie, Heisenberg y Erwin Schrödinger. Galileo Galilei, Isaac Newton y Albert Einstein son tres de las figuras más importantes de la física. Por sus diversas contribuciones, los tres son considerados los fundadores de la física moderna. Newton, debido a su ley del movimiento y la gravedad, Galileo por su revolución científica y su contribución a la astronomía observacional, y Einstein por su teoría de la relatividad. La mecánica cuántica es la rama de la física que estudia la naturaleza a escalas espaciales pequeñas, los sistemas atómicos, subatómicos, sus interacciones con la radiación electromagnética y otras fuerzas en términos de cantidades observables. Se basa en la observación de que todas las formas de energía se liberan en unidades discretas o paquetes llamados cuantos. El campo de la física cuántica surgió a finales del XIX y principios del XX a partir de una serie de observaciones experimentales de átomos que no tenían sentido intuitivo en el contexto de la física clásica. Curiosidades sobre el mundo de la física. Las pantallas de los teléfonos inteligentes funcionan gracias a las cargas eléctricas que salen de nuestros dedos. Los teléfonos táctiles funcionan gracias a la física detrás del propio cuerpo humano. Cuando tocamos las pantallas con nuestros dedos, emitimos una pequeña cantidad de cargas eléctricas que se registran en la mecánica y nos permiten actuar. Por esta razón, cosas como el caucho, las uñas y otras no se registran. Un fotón tarda unos 170.000 años en salir del núcleo del Sol y tan solo 8 minutos en llegar a nuestros ojos desde la superficie. La luz viaja mucho más lenta en el agua. La luz viaja a través del aire a una velocidad muy alta y eso es gracias a su baja densidad. El agua, sin embargo, es más espesa. Como cada molécula tiene tensión superficial, la luz se distorsiona debido a la cantidad de energía necesaria para poder atravesarla. Es imposible hacer que una máquina de movimiento perpetuo funcione indefinidamente. Según la primera ley de Newton, a menos que otra fuerza actúe sobre un objeto, podría continuar viajando a la misma velocidad para siempre. Por lo tanto, si un objeto es empujado, debería moverse indefinidamente. Lamentablemente vivimos en un mundo de múltiples fuerzas. Cuando un objeto se mueve, la resistencia del aire y otras fuerzas trabajan en su contra, lo que hace imposible que una máquina funcione indefinidamente. El color del sol no cambia durante la puesta del sol. Le atribuimos el color rojo amarillento al sol cuando en realidad no cambia. El sol emite longitudes de onda cada segundo y cambian de color. Cuando inciden en la atmósfera,
en un ángulo determinado, solemos ver un cambio de color y, durante ese periodo, el Sol parece emitir otro color. El color del Sol cambia al ponerse o al salir debido a un fenómeno llamado dispersión. Esto significa que las longitudes de onda de luz más cortas se dispersan y solo las longitudes de onda de luz más largas llegan a nuestros ojos. El resultado es una puesta de sol de color amarillo anaranjado. Leucipo fue una de las primeras personas en rechazar las explicaciones religiosas para los fenómenos naturales como tormentas eléctricas y terremotos. Leucipo rechazó esa idea e insistió en que esos eventos sucedían debido a la naturaleza misma, y se le atribuye ser el primer filósofo en abrazar el atomismo. El campo magnético de la Tierra, que nos protege de las tormentas solares y de la radiación cósmica, se genera por el movimiento del hierro fundido en su núcleo interior. El significado de la física proviene de los griegos. Crearon la idea de la democracia y la filosofía floreció con personas como Sócrates y Diógenes, y también crearon el nombre de la física que utilizamos todos los días. Los griegos han estado estudiando la naturaleza y es por eso que la física se basa en la palabra physiké, es decir, conocimiento de la naturaleza. El módulo matemático del heliocentrismo fue creado en el año 1514 por Nicolás Copérnico. En la antigüedad muchas personas creían que la Tierra, el cuerpo celeste en el que vivimos, era el centro del universo y que el Sol giraba a su alrededor. Esto está muy lejos de la verdad. Mientras que algunos filósofos y científicos afirmaban que la Tierra, no el Sol, giraba, Copérnico creó el primer módulo matemático que demostraba que esa teoría era correcta. La física se convirtió en una disciplina independiente en el siglo XIX. Cuando pensamos en filosofía, tendemos a pensar en la mente y la comprensión de diferentes puntos de vista. La filosofía de la naturaleza buscaba mirar el mundo a través de la misma lente para explicar por qué la naturaleza actuaba como lo hacía, es decir, la física. En el siglo XIX, la física se separó como disciplina. Un trozo pequeño del Sol en la Tierra sería letal para cualquiera que estuviese cerca. El Sol, una bola de plasma hirviente que flota en el cielo, no solo es cegadora para los ojos, sino también bastante peligrosa si estuviésemos cerca de él. Si colocásemos incluso una pequeña cantidad del núcleo del Sol, aproximadamente del tamaño de una cabeza del alfiler, sería letal para cualquiera que se encontrase en un radio de 145 kilómetros. La letalidad proviene del hecho que tiene muchísima energía guardada en su interior. La gravedad es el factor fundamental en el concepto del bolígrafo. La tinta se transfiere al papel a medida que el bolígrafo se desliza sobre la página. Hace girar la bola y la gravedad atrae la tinta hacia abajo, hacia su parte superior. Nuestro Sol también desvía la luz. Afectada por la gravedad, la trayectoria de un haz de luz no es completamente recta. Por lo tanto, si un haz de luz de una estrella distante pasa cerca de nuestro Sol, en realidad se desviará ligeramente a su alrededor. El efecto sobre un observador como nosotros es que vemos las estrellas en lugares diferentes de donde están realmente. La velocidad de la luz en el vacío es constante, 300.000 kilómetros por segundo. Sin embargo, la luz no siempre viaja a través del vacío. En el agua, por ejemplo, los fotones viajan a alrededor de 3/4 partes esa velocidad. En los reactores nucleares, algunas partículas son forzadas a alcanzar velocidades muy altas. A menudo,
dentro de una fracción de la velocidad de la luz. Si pasan a través de un medio aislante que ralentiza la luz, en realidad pueden viajar más rápido que la luz que las rodea. Cuando esto sucede, causan un resplandor azul conocido como radiación Cherenkov, que es en cierto modo comparable a un estampido sónico pero con luz. Es por eso que los reactores nucleares brillan en la oscuridad. La luz más lenta que se ha registrado viajando fue a 17 metros por segundo, a través de rubidio enfriado casi hasta el cero absoluto, cuando forma un extraño estado de la materia llamado condensado de Bose-Einstein. Los agujeros negros no son negros. Son muy oscuros, pero no son negros. Brillan ligeramente, emitiendo luz en todo el espectro, incluida la luz visible. Esta radiación se denomina radiación de Hawking, en honor al exprofesor de matemáticas de la Universidad de Cambridge, Stephen Hawking, quien propuso por primera vez su existencia. Debido a que emiten esta radiación constantemente y, por lo tanto, pierden masa, los agujeros negros terminarán por evaporarse por completo si no tienen otra fuente de masa que los sustente. Se espera que los agujeros negros más pequeños emitan radiación más rápido en comparación con su masa que los más grandes, por lo que si, como predicen algunas teorías, el gran colisionador de hadrones crea agujeros minúsculos mediante colisiones de partículas, se evaporarán casi de inmediato. Los científicos podrían observar su desintegración a través de la radiación. Robert Goddard lanzó el primer cohete de combustible líquido en el año 1926. Fue ridiculizado cuando dijo que esta tecnología de cohetes podría usarse para volar a la Luna. Esto le valió el apodo de Moony Goddard y evitó la vida pública durante el resto de su vida. Todos los objetos caen a la misma velocidad. Sería normal suponer que los objetos más pesados caen más rápido que los más ligeros. Parece sentido común y además una bola de bolos cae más rápido que una pluma. Pero en realidad, la fuerza de la gravedad atrae los objetos hacia el centro de la Tierra exactamente a la misma velocidad. Es la resistencia del aire la que explica el vuelo más lento de la pluma. Esto significa que, si repitiésemos el experimento de la pluma contra la bola de bolos en la Luna, que no tiene atmósfera, caerían al suelo exactamente al mismo tiempo. Se sabe que algunas montañas rusas incluyen fuerzas G de entre 4 y 6 Gs. Los astronautas normalmente experimentan una fuerza G máxima de alrededor de 3 Gs durante el lanzamiento de un cohete. El Sol y los planetas se mantienen aproximadamente a la misma distancia y han estado aproximadamente en los mismos lugares durante varios miles de millones de años. Los planetas se encuentran actualmente en un equilibrio que da como resultado que cada planeta se mueva lo suficientemente rápido como para no ser atraído hacia el Sol, pero no tan rápido como para alejarse del Sol y lanzarse al sistema solar. En un cohete, el combustible se quema en una cámara de combustión para producir una masa de gases calientes. El gas se expande y fluye hacia atrás fuera del cohete. La fuerza, a medida que fluye hacia atrás, establece una fuerza de reacción en la dirección opuesta, llamada empuje, que impulsa el cohete hacia adelante. Las estrellas de neutrones son los objetos que giran más rápido que se conocen en el universo. Los púlsares son un tipo particular de estrella de neutrones que emite un haz de radiación que se puede observar como un pulso de luz. La velocidad de este pulso permite a los astrónomos medir la rotación.
El púlsar que gira más rápido que se conoce es el PSR J1748-2446 y gira a más de 70.000 kilómetros por segundo. Las estrellas moribundas crean agujeros negros. Nuestro Sol va a terminar su vida en silencio. Cuando su combustible nuclear se queme, se desvanecerá lentamente hasta convertirse en una enana blanca. Ese no es el caso de las estrellas mucho más masivas. Digamos que tienes una estrella que es aproximadamente 20 veces más masiva que el Sol. Cuando este monstruo se queda sin combustible, la gravedad abruma violentamente y colapsa el núcleo y otras capas son arrojadas al espacio. A esto se le llama supernova. El núcleo restante colapsa en una singularidad, un punto de masa infinitamente densa y casi sin volumen. Ese es simplemente otro nombre para un agujero negro. Los arcoíris se forman cuando la luz del Sol brilla sobre gotas de humedad en la atmósfera de la Tierra. Esas pequeñas gotas actúan como prismas, refractando o separando la luz en sus colores componentes y enviándolos disparados en un rango de ángulos entre 40 y 42 grados desde la dirección opuesta al Sol. Por supuesto, los arcoíris ya no son un misterio científico, son el resultado de la forma en que la luz pasa a través de gotas esféricas. Primero se refracta al entrar en la superficie de cada gota, se refleja en la parte posterior de las gotas y se refracta nuevamente al salir de las gotas, y todos esos rebotes le dan su dirección angular final. Esta explicación se conoce desde los días del físico del siglo XVII, Isaac Newton. Pero imaginemos lo místicos que habrían parecido los arcoíris antes de todo esto. Eran tan inexplicables que figuraban en muchas religiones primitivas. En la antigua Grecia, por ejemplo, se creía que los arcoíris eran los caminos que hacían los mensajeros de los dioses mientras viajaban entre la tierra y el cielo. La gravedad proviene del latín gravitas, que significa peso. La gravedad es la que da peso a los objetos, y en la Luna la gravedad es lo que controla las mareas de la Tierra. La gravedad puede tener muchos papeles diferentes en todo el sistema solar. Es la razón por la que todos los planetas permanecen en órbita alrededor del Sol. Aquí en la Tierra, la gravedad es la razón por la que las cosas caen cuando las dejamos caer, como cuando saltamos, aterrizamos de nuevo en la Tierra. La gravedad está en todas partes, pero es más débil en algunos lugares que en otros. Por ejemplo, en la Tierra, si pesas 45 kilos, tendrías un peso diferente en diferentes planetas. La misma persona pesaría solo 7,7 kilos en la Luna, 17 kilos en Mercurio y 114 en Júpiter. El peso cambia según el planeta, pero la persona seguiría siendo la misma. Esto se debe a que la fuerza gravitacional varía entre planetas y en todo el espacio, lo que hace que nuestro peso sea distinto. El efecto Coriolis. La Tierra, que gira a una velocidad de aproximadamente 1.609 km por hora, influye en el flujo de aire y agua en su superficie. Lo llamamos el efecto Coriolis, en honor al científico francés Gaspard Coriolis, que hizo este descubrimiento en el siglo XIX. A medida que la Tierra gira hacia el este, hace que el aire y el agua giren en sentido contrario a las agujas del reloj en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, el giro es el sentido de las agujas del reloj. Y esto se puede ver muy fácilmente en fotografías espaciales de tormentas tropicales y huracanes. Los ventiladores dependen de la dinámica de fluidos y de conceptos electromagnéticos. Cuando se enciende un ventilador, las aspas de su interior giran,
y a medida que giran producen una zona de baja presión detrás de ellas. Esta zona de baja presión fomenta que el aire fluya desde lugares de mayor presión, como la habitación circundante, hacia el ventilador. La rotación de las aspas del ventilador y el diseño de la carcasa impulsan el flujo de aire en una dirección específica. Los ventiladores utilizan estos principios físicos para hacer circular el aire, lo que nos proporciona la refrigeración y ventilación en casas y edificios. Y la última. Los láseres pueden quedar atrapados en una cascada de agua. Este no es solo un ejemplo increíble de reflexión interna total, sino que también muestra cómo funcionan los cables de fibra óptica para guiar el flujo de la luz.